Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy nos acompaña Eduardo Assaf en este nuevo programa mensual que tenemos de Diálogos con Expertos. Y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Anáhuac México, a nombre de AMEDIR y de RHTV. Antes de presentar a Eduardo Assaf, nuestro invitado de honor, Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Marta, con el gusto de saludar siempre a quienes nos acompañan en cada edición. Ya vamos, pues ya hemos cumplido casi un año o ya cumplimos un No, año. ya llevamos año y medio, Mauricio. Año y medio, ya está, fíjate qué rápido se me ha ido el tiempo. Y ahora, pues, con un gran amigo, don Eduardo Assaf, qué bueno que pudimos coincidir para que pueda estar con nosotros. Y la verdad es que es de las personalidades más actualizadas en lo que todo lo que nos está rodeando. Así que nos quedan unos minutos por delante muy interesantes. Muchas gracias, Mauricio, por siempre estar, pues de alguna manera apoyándonos en esta parte de invitados, como ahí nos vamos turnando uno y uno, ¿verdad? Pero Eduardo, de verdad un gusto que nos acompañes el día de hoy. Me voy a permitir presentar una brevísima semblanza, porque definitivamente tu trayectoria es muy amplia. Eduardo Assaf es partner en McKinsey y es maestro en administración de empresas, egresado de la Universidad de Yale, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente, como lo mencioné, es socio de McKinsey en la Oficina de México y lidera la práctica de organizaciones en el país. Durante sus 13 años en la firma ha trabajado en distintas industrias como finanzas, seguros, bienes de consumo, telecomunicaciones y también en el sector público, o para el sector público, mejor dicho. Es especialista en temas relacionados a talento, capital humano y estrategia de negocios. Y como comentábamos antes de entrar con ustedes al programa, el tema que nos ocupa el día de hoy en este Diálogos con Expertos es vital. Vital porque, como van a ver, y vamos a hacerle, bueno, me voy a permitir hacer la primera pregunta a Eduardo, la salud organizacional es parte vital de cualquier empresa, cualquier organización, para que esta empresa o esta organización pueda ser productiva. Entonces, es el tema que nos ocupa el día de hoy, que se aborda y que toca muchísimos tópicos, entre otros, pues la salud mental, la satisfacción, la parte de cómo ha estado afectando ahora esta nueva modalidad, o no modalidad, ya llegó para quedarse la parte del home office y la automatización del trabajo, etcétera. Entonces, Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias. Fue muy breve tu semblanza, pero creo que nos da ya el panorama de toda tu experiencia en el área de capital humano. Pues primero que nada, muchas gracias Marta, Mauricio, por la invitación, y segundo, muchas gracias por esa introducción. Muy agradecido por estar aquí con ustedes y con mucho gusto poder platicar de este tema que a mí me apasiona mucho. Pues sí, bueno, no sin más preámbulos, la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es la salud organizacional, Eduardo? Y ahí te puedes explayar todo lo que gustes, porque tienen muchísimos estudios tu firma al respecto. Con mucho gusto. Y déjame empezar diciendo una estadística que a mí me parece sorprendente. 70% de las transformaciones, de todas las transformaciones que nosotros hemos mapeado, en las que hemos estado involucrados o no, 70% fallan, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Cualquier empresa a la que ustedes quieran o cualquier organización, les aseguro que está pensando en una transformación de distintos tipos, de distintas envergaduras, y imagínense pensar al principio en una transformación que existe 70% de probabilidad que eso que estás empezando va a fallar. Entonces, a mí me parece una cifra espeluznante y que cualquier ejecutivo de cualquier empresa debería tener muy en mente al empezar cualquier proyecto, porque pues, si tú supieras que 7 de cada 3 cosas que vas a hacer van a fallar, pues quizás te lo pensarías 2 veces, ¿no? Entonces, es ahí, desde ese punto de partida, donde nosotros hemos hecho muchos estudios, mucho research para poder entender por qué fallan estas transformaciones. Y nos hemos dado cuenta de que hay un componente vital para el éxito, para pensar en el otro 30% de transformaciones exitosas, que puede hacer una gran diferencia, y esto es la salud organizacional.
Nosotros tenemos dos conceptos. Nosotros típicamente hablamos de una paridad entre dos conceptos muy importantes. Uno es el desempeño y el otro es la salud organizacional. Desempeño son cosas que todos hacemos todos los días. Como una empresa, por ejemplo, una organización, puede desarrollar bienes o servicios para cumplir ciertos objetivos, tanto de negocio, operativos, etcétera. Eso es pues, las tripas de una organización, por decirlo así, de una empresa. Sin embargo, la parte de salud organizacional, nosotros la definimos como la capacidad de una empresa de ejecutarse, alinear y renovarse a sí misma. Y entonces, en la medida en la que hay un balance entre desempeño y salud organizacional, es cuando realmente vemos que ese 30% de transformaciones que son exitosas puede elevarse significativamente. Entonces nosotros, y por darles algunos datos adicionales, hemos desarrollado una metodología, y ahora puedo platicar más a detalle de esta, para medir la salud organizacional de forma sistemática en una empresa o en una organización. Y hemos visto que aquellas empresas que se enfocan en salud organizacional y que tienen un resultado de salud organizacional en el primer cuartil, de todas las que hemos mapeado, típicamente tienen un retorno a sus accionistas de 3 veces más que aquellas que caen en el último cuartil. Y esto, digo, es investigación y son datos que hemos hecho con miles de empresas a lo largo de mucho tiempo y alrededor del mundo. Entonces, imagínense, 3 veces el retorno a tus accionistas es muchísimo, ¿no? Entonces, hay una correlación gigantesca entre salud organizacional y desempeño de la propia empresa, que nosotros lo que justamente hacemos es propiciar que en las transformaciones en las que nosotros nos involucramos, el componente de salud se enaltezca al mismo nivel del resto de los componentes de la transformación. Entonces, pues para nosotros salud organizacional es un componente crítico de cualquier empresa, pero en particular de las transformaciones en las que una empresa se embarca. Perfecto, ¿no? Y totalmente de acuerdo, y creo que haciendo, digamos, una analogía, pues está muy, muy claro, porque ahora, ante lo que acabamos de vivir de la pandemia, y ustedes también traen muchos estudios al respecto, todos los cambios que las organizaciones tienen que hacer y que están haciendo, con este retorno a la nueva normalidad, ¿no? Mauricio, si eres tan amable de continuar con esta plática. Qué buen dato nos das, Eduardo. Espero que algunos que nos están escuchando no se nos desmotiven por emprender transformaciones, simplemente mejor cuidar lo que sí nos lleve al éxito. Y en ese sentido, quisiera que nos platicas un poco más acerca del componente desempeño, porque he leído, escuchado y hay cierta tendencia a replantear los modelos de desempeño individual, grupal y organizacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tendencia hay? ¿Qué se está viendo en términos de la evaluación del desempeño en las organizaciones y su impacto en la salud organizacional como un todo? Sí, mira, en términos del desempeño, Mauricio, del desempeño a nivel individual, lo que nosotros estamos viendo cada vez más es que hay muchas tendencias para, primero que nada, tener una visión 360 de cualquier persona que esté evaluándose. Y esto, pues evidentemente tiene tanto un componente de poder ver de forma holística a la persona, y no solamente esto quiere decir que todos tus peers te evalúen o que la gente abajo te evalúe, sino que realmente se pueda entender cuáles son aquellos parámetros que son relevantes para el buen ejercicio de un puesto de trabajo y que esos sean considerados dentro de la evaluación de desempeño. Esto quiere decir algo muy distinto para una empresa de bienes de consumo que para un banco, que para una aseguradora, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí hay muchos componentes muy importantes que vale la pena tener en cuenta para justamente poder definir estas métricas o estos tableros de desempeño que típicamente hablamos. Sin embargo, hay algunos componentes que me parece también importante destacar. Cada vez vemos más que la importancia de la satisfacción de los empleados, del personal, se vuelve crítica para las organizaciones. Y esto es un elemento que no necesariamente tiene que venir en un componente de desempeño individual, pero sí es un tema que la empresa debe tener muy en cuenta cuando esté diseñando planes de carrera, cuando esté diseñando, pues, cómo lograr una interacción o digamos, una armonía en los propios equipos de trabajo
Y esto, pues evidentemente está completamente ligado, ahí sí, al desempeño financiero y operativo de las empresas, ¿no? Entonces, en la medida en la que las organizaciones se puedan percatar con mayor profundidad de cuáles son los motivantes o digamos, los motores de satisfacción del empleado, van a realmente lograr un desempeño distintivo en sus propios números, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vemos típicamente es que empleados con una satisfacción mayor, y ahorita platicamos un poco más de esto, tienen un desempeño mucho mayor que otros que no lo tienen, ¿no? Algo que hemos visto en encuestas que hemos hecho recientemente es que el componente valor de mi trabajo o propósito de mi trabajo muchas veces tiene para los empleados un peso casi igual o mayor en algunos, dependiendo de la industria, que el componente salario. Entonces hay gente que está dispuesta a tener un salario menor, pero tener un trabajo que le parezca significativo, donde cumple un propósito, donde tenga cierto objetivo, que simplemente tener un salario alto por tenerlo. Entonces creo que esto es una cosa bien importante, porque en la medida en la que distintos líderes de empresas piensan en cómo atraer talento, que es un tema importantísimo ahorita, en la medida en la que piensan en esto, pues no solamente es subir sueldos o tratar de ir al mercado a lo que comúnmente llamamos billetear a la gente, ¿no? Sino es realmente pensar en cuál es el propósito que yo estoy tratando de lograr y cómo cada una de las personas que trabajan conmigo contribuyen a ese propósito. Importante, y eso hasta puede replantear lo que transmitimos a nivel de universidad, en licenciaturas, maestrías, diplomados. Es una tendencia muy importante a considerar, creo yo. Adelante, Martita. No, me encantó porque al final del día te voy a confesar, Eduardo, yo soy psicóloga organizacional de carrera base, después ya en el TEC hice posgrados y demás, pero como buena psicóloga me queda claro, y bueno, te me hiciste recordar a McClellan con la parte de motivación al logro, ¿no? Y también a Bernard Shaw, que entre sus muchas frases dice, dichoso es aquel que mantiene una profesión que coincide con su afición. Pero totalmente cierto. Yo creo que esto que acabas de mencionar te da esa posibilidad de que la gente, e inclusive me viene a la mente también lo del salario emocional, ¿no? Ya no toda la parte del billeteo, pero que las áreas justamente de atracción de talento ya no dejen de lado esta parte del propósito, que se alinea al propósito del trabajo, al propósito de la persona, ¿no? Porque en esa medida, pues van a estar, como bien lo mencionas, satisfechos, van a estar, pues yo me pongo como ejemplo, ¿no? Yo amo la maestría que dirijo, es como mi hija, y me queda claro que estoy posicionando a la persona como verdadera creadora de valor a través del programa, y que esa es una forma, es parte de mi misión, del profesional y de alguna manera de vida. Entonces, me parece un tema súper interesante que tocas. Y con relación a los datos que mencionabas hace un momento, no sé si ustedes también ya traigan datos duros acerca de este tema, justamente, del propósito, cuando ya traen algún estudio con relación a esta parte, que hasta cierto punto aparentemente son como intangibles, pero que inciden totalmente en la parte tangible de los resultados de las personas en su trabajo, ¿no? En su felicidad en el trabajo, en su desempeño, como bien lo dices. No sé si tengas algunos. No tengo algún dato duro aquí en este momento, Marta. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que algo que hemos visto, y esto se vio completamente acelerado durante la pandemia, es que todo este tema de preferencias y de valorar las propias, la identidad y los principales temas que cada uno individualmente buscaba, se vio completamente impactado y exacerbado durante la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, en la medida en la que la pandemia iba avanzando y pasaban más y más meses en los que quizás muchos de nosotros no teníamos regreso a la normalidad que se esperaba, mucha gente empezó a pensar que el trabajo que tenía no era el que quería tener hacia adelante, independientemente
nuevamente, de salario, de tiempo que llevar en la empresa, de muchas de estas variables, ¿no? Y a mí me parece algo increíble, yo lo veo desde nuestra propia empresa McKinsey, pero también en muchos otros clientes y muchos otros estudios que hemos hecho, donde el tema del talento se empezó a volver sumamente peleado y el talento se volvió bien escaso, porque mucha gente dijo, yo ya no quiero trabajar el número de horas que trabajaba antes. Yo ya no quiero vivir en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo tengo colegas que de repente dijeron, Sí. me fui a vivir a otra ciudad, gente que se fue a vivir a Querétaro y que eventualmente dijo, yo no vuelvo a la Ciudad de México. Tendrá cada quien sus razones, ¿no? Pero yo no vuelvo a la Ciudad de México y prefiero dejar mi trabajo y buscarme otro en Querétaro porque aquí tengo una calidad de vida distinta. Entonces la gente empezó a valorar cosas que antes quizás no valoraba, no solamente porque no supiera cómo hacerlo, sino porque no ha tenido la oportunidad de valorar, por ejemplo, en este caso, la vida en Querétaro, que a esta persona le pareció maravillosa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que de alguna manera forzada tuvimos oportunidad o necesidad de probar, pues nos llevaron a poder replantear muchas de las preferencias que cada uno teníamos, desde manera de trabajar, desde el lugar donde nos gusta trabajar, etcétera, ¿no? Un dato que tengo es que antes de la pandemia, aproximadamente el 30% de las personas, de empleados de diversas empresas que entrevistamos, decían que querían un modelo híbrido. Más o menos el 60% querían un modelo presencial. Después de la pandemia, esto se invirtió. Entonces, 60% quería un modelo híbrido y 30% quería un modelo presencial. Y principalmente la gente que quería un modelo híbrido hablaba de razones como posibilidad de manejo de la agenda, posibilidad de controlar sus propios tiempos, que no tenían que hacer el traslado de casa a oficina y de vuelta, que en muchos casos quita mucho tiempo, ¿no? Entonces hubo mucha gente que realmente empezó a ver ciertos beneficios que no habían tenido oportunidad de ver antes. Y entonces todo esto tiene implicaciones importantísimas en, primero que nada, mis preferencias individuales. Segundo, cómo esas preferencias definen el trabajo que yo voy a querer hacer. Y último, pues cómo eso impacta la deserción que puede haber en ciertas industrias, ciertas empresas que no se adaptan o que su modelo no es tan afín a estas necesidades que estamos viendo y que son cambiantes en este sentido, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Le comentaba Mauricio el sábado anterior que me hizo favor de venir a dar una conferencia aquí a mis nuevos alumnos de la maestría, que justo antes de la pandemia empezamos a trabajar el modelo híbrido ya de la maestría, porque es una realidad y al menos yo me ha tocado vivirlo como consultora en varias empresas de muchos colaboradores muy buenos que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar los 5 días del full time, sino hacer una negociación por esta parte y es cierto, los traslados, independientemente que muchas veces te generan estrés y en fin, pues te puedes ahorrar muchísima energía con esta modalidad actual que se nos dio la oportunidad de probar durante la pandemia. No sé, Mau, ¿qué opinas? Pero sí. Sí, no, definitivamente, esto de qué normalidad estamos hablando, ¿no? Exacto. Y lo que son hoy las preferencias de los colaboradores, incluido yo, que definitivamente sí son esquemas muy diferentes de trabajo. Y hablando ya un poco más en otro tema, Eduardo, sobre el futuro, hay mucho de debate de tecnología, digitalización, en fin. ¿Qué están viendo ustedes? Porque yo recuerdo que el CEO de Microsoft, quizá a mediados del 2020 o finales del 2020, dijo, estamos avanzando, lo que esperábamos tener 5 años adelante, lo estamos teniendo hoy en avance de procesos de automatización, digitalización en general de la sociedad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el presente hoy? ¿Hacia dónde vamos? Cuando hablamos de futuro de trabajo, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, Mauricio, nosotros vemos retos bien relevantes en este sentido, pero que se pueden transformar en oportunidades, ¿no? de una manera pues, muy interesante, ¿no? Primero que nada, es cierto que la automatización de tareas dentro de muchas ocupaciones ya trae una tendencia gigantesca y pues con el COVID y con todo lo que pasó en los últimos años, se aceleró todavía más. Nosotros, lo que hemos visto de diversos análisis es que solamente el 1% de las ocupaciones, o sea, el 100% de ocupaciones, solamente el 1% es totalmente automatizable.
Sin embargo, más del 60% tienen al menos la mitad de las tareas automatizables. Esto quiere decir que no quiere decir que todo el mundo vaya a quedar desplazado de sus trabajos en el corto plazo por automatización. Sin embargo, cada vez vamos a ver que dentro de las tareas que estamos haciendo, una mayor parte son automatizables en gran medida, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues primero que nada, hay un número importantísimo de trabajos que van a empezar a tener que migrar la manera en la que asumen el desarrollo de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo actualmente tenía una serie de tareas dentro de mi ocupación, pues voy a ver que la mitad de esas probablemente ya no las voy a tener que hacer o no me van a ocupar el tiempo que necesitaba ocuparme en cierto momento. Y eso, a nivel individual, pues te deja tiempo libre para poder pensar en otras cosas que puedes empezar a aprender a desarrollar y volverte relevante para un entorno pues distinto, ¿no? Que muchos de nosotros quizás no estamos acostumbrados en el sentido de capacidades nuevas, ¿no? Y cosas que quizás no aprendimos hace cierto número de años en una licenciatura o en algún curso, ¿no? Entonces creo que aquí a nivel individual, y ahorita podemos hablar mucho más de eso, se abre un mundo de posibilidades para poder empezar a pensar hacia dónde se están moviendo ciertas tendencias y cómo yo puedo empezar a prepararme para esas tendencias, ¿no? Es cierto que va a haber un número muy grande de empleos que se van a perder. Nosotros estimamos que para México alrededor de 9 millones de empleos se van a perder de aquí a 2030 por temas de automatización. Son muchos, son muchísimos. Sin embargo, también creemos que entre 14 y 20 millones de empleos se van a generar en el mismo periodo, tanto por crecimiento de la economía, como por otras tendencias como pueden ser la industrialización, inversión en algunos sectores que van a crecer desproporcionadamente, etcétera. Entonces, sí, suena muy mal decir se van a perder 9 millones de empleos, pero la buena cara de la moneda es que se van a crear potencialmente 20, ¿no? Entonces, la pregunta que creo que muchos debemos estarnos respondiendo es, ¿cómo le hacemos para que esos 9 millones aprendan y se capaciten para las necesidades que van a requerir los 20 millones de empleos que van a surgir? Porque lo que sí les anticipo es que los 20 millones de empleos no necesitan las capacidades que tienen los 9 millones que van a perder competitividad, ¿no? Entonces, creo que hay distintas implicaciones a nivel individual de cada persona, a nivel empresa de pensar cómo van a capturar estas oportunidades para ser un catalizador de generación de empleos. Y poder lograr, pues, capturar los beneficios que esto puede traer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me encantó tu último comentario, porque ahí es donde entra tanto la parte de capacitación como tal, pero sobre todo la parte de las universidades, ¿no? De preparar a las nuevas profesiones que se van a requerir y que ya están, digamos, ya se están requiriendo de alguna forma, ¿no? Con esta transformación y la tendencia hacia la automatización. Algo que yo creo que para nuestra audiencia sería súper relevante y abonaría mucho, Eduardo, quisiera aprovechar que nos dieras algunas recomendaciones justamente con relación a estos temas tan críticos de salud organizacional. Y aquí me permito enfocar un poquito, ya sé que es una mini parte, pero a raíz de esta pandemia se vino a dar un peso que no se le daba a la salud mental, ¿no? A la salud mental y a esta parte de la satisfacción de los empleados. Entonces, si nos pudieras dar así, con toda la experiencia que traes y todo lo que tienes de datos de sus investigaciones, algunas recomendaciones puntuales para esta audiencia que nos escucha, que pues prácticamente todos son de las áreas de recursos humanos, qué atender, qué cuidar, en fin, sí, se puede estar gente. No, claro, con mucho gusto, es un tema importantísimo. Déjame empezar diciendo, nosotros durante la pandemia hicimos diversas encuestas en las que en una de ellas preguntamos a la gente, ¿qué impacto crees que vaya a tener cuando vuelvas al trabajo en tu salud mental? ¿Ok? Y 44% de la gente que entrevistamos pensaba que iba a tener un impacto negativo. Entonces, 44% de la gente pensando que si vuelve al trabajo presencial
iba a tener un impacto negativo en su salud mental. Me parece a mí una cifra gigantesca, ¿no? Sí, Evidentemente, cada quien entiende el impacto negativo como de distintas maneras, pero de cualquier manera que le vean una connotación de ese tipo a volver al trabajo presencial, a mí me parece muy impactante, ¿no? Evidentemente, estos números aumentan si la persona a la que le preguntábamos tenía niños en el hogar o si formaban parte de algún grupo de diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues si eras una madre con hijos y llevabas la pandemia con tus hijos en casa, pues el impacto en salud mental de volver al trabajo por diversas razones, pues era todavía mayor que el de una persona en otras condiciones, ¿no? Entonces, esto me parece que es bien importante. Ahora, creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad dentro de la empresa y como líderes de recursos humanos de pensar y entender qué vamos a hacer desde nuestra trinchera para lograr minimizar este impacto, ¿no? Una cosa es, evidentemente, la percepción que quizás un año pueda tener una persona, otra es lo que realmente esté pasando ahorita, pero creo que de cualquier manera no podemos dejar de lado que esta era una imagen que la gente está haciendo de volver al trabajo, ¿no? Entonces, primero que nada, yo creo que es bien importante entender la salud mental como no un trabajo solamente de recursos humanos. A mí me parece que que hace algún tiempo probablemente se pensaba que había algunos, lo que se llaman misconceptions sobre salud mental, ¿no? Primero es que es solamente para gente que tiene una especie de trastorno, por decirlo de esa manera, lo cual creo que estamos todos de acuerdo que no es cierto. No es cierto. Otro es que las personas que deben de atender esto son las áreas de recursos humanos, lo cual creo que estamos todos de acuerdo que no es cierto. Y otra cosa es que es responsabilidad de la persona que tiene un problema ir a pedir ayuda si es que quisiera, ¿no? Y yo creo que también podemos estar muchos de acuerdo que tampoco es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque primero que nada, hemos visto que temas de salud mental están presentes en todos lados, en diversas medidas, en diversos grados, pero están presentes en muchísimas partes de la organización, en muchísimas personas, y que realmente son mucho más comunes de lo que alguna vez pensamos, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que nos demos cuenta de que es una realidad de nuestras propias organizaciones, empresas, vamos a empezar con un punto de partida pues mucho más constructivo. Segundo, no es chamba solamente de recursos humanos. Y si pensamos que es un buzón o un hotline donde alguien me contesta del otro lado de recursos humanos, creo que también pues perdimos gran parte de la batalla. Esto es un trabajo en el que tenemos que involucrar a toda la organización, sobre todo de cierto nivel hacia arriba, para que la gente que tenga un tema de salud mental se sienta en completa confianza y tenga la apertura para poder llegar a tratarlo, obviamente a través de los canales correctos y demás, pero que tenga digamos, las organizaciones propicien esta apertura para que los temas de salud mental sean tratados de la manera correcta. Y quizás el último tema es justamente desarrollar los canales correctos para que esto pase, ¿no? Realmente, o sea, es importante primero generar esta cultura de salud mental, pero también poder dar a conocer qué es lo que puedes hacer tú como individuo si es que estás teniendo alguna presión extra en tu día a día, si crees que algo de tu vida personal está pegándole a tu desempeño laboral, si crees que tu relación en el trabajo con tus pares, con tus jefes, con quien sea, no está funcionando y tiene alguna implicación para ti. O sea, creo que cada vez son más las acepciones de salud mental que podemos englobar en esa definición y en la medida que lo podamos comunicar para que la gente sepa a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental y también los canales y las soluciones que puede haber, pues lo vamos a volver un tema mucho más cercano a la gente. Cuando hablo de los canales y las soluciones, también mucha gente en un misconception piensa, pues si es un tema de salud mental, tiene que ir con un psicólogo, tiene que ir. No, hay millones de canales, millones de avenidas bien importantes y bien relevantes que se pueden echar a andar, que se pueden ejecutar para atender estos temas, ¿no? Entonces creo que aquí es trabajo de todos, creo que es el primer mensaje que yo diría, es trabajo de todos. Y hay mucho trabajo por hacer, empezando por dejar este tema cerca de la gente, generar apertura y generar canales para que esto pueda abrirse de esa forma. No, y súper bien, porque ya se reconoció que eso es lo bueno, ¿no? Generalmente, cuando hablábamos de salud, generalmente se enfocaba toda la parte física y pues ya desde la definición de la OMS, ¿no? La ausencia de enfermedad no es salud, sino un bienestar generalizado, aspecto físico, mental,
y social. Y ahí es donde justamente entra todo lo que tú mencionabas de la cultura de la organización, de esta parte de los aspectos psicosociales en el trabajo. Pues de verdad, pues muy buenos consejos, muy buenas recomendaciones. Mauricio, ya estamos por finalizar. Si Sí, buscas... pero fíjate que no quisiera irme y le pido a nuestro productor Fernando que me aguante 2 minutos, Sí. porque hay un estudio muy interesante que ustedes publicaron, Eduardo, me llamó mucho la atención y lo utilizo y lo comento mucho cuando hay oportunidad. El papel de la gig economy o la economía digital en el presente y futuro del trabajo. Muy brevemente, porque ya estamos por cerrar, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué papel está jugando? ¿Qué relevancia puede tener? Pues está jugando un papel muy relevante. Cada vez vemos más este tipo de perfiles o este tipo de demanda que realmente juega un papel muy diferente, porque no es lo mismo pensar en una empresa grande con cientos de empleados, con mucha gente, versus una persona que está en su casa, que responde a ciertas necesidades en ciertos momentos para ciertas empresas, etcétera, y que de alguna u otra manera no forma parte de la empresa como en una acepción anterior, ¿no? Entonces yo creo que esto disrumpe de una manera muy fuerte muchos de los conceptos que hemos venido hablando, pero creo que va a tener un impacto bien grande en temas de salud mental, porque la gente está menos integrada a un equipo, está menos integrada a esta concepción de empresa como tal. Y creo que esto va a tener impacto hacia adelante, tanto en el individuo como en la empresa, en gran medida, ¿no? Entonces me parece que es un tema que se ha venido dando muy naturalmente por cómo ha ido evolucionando distintas industrias y distintos roles. Sin embargo, hay que poner énfasis y bastante cuidado en cómo vamos a adoptar esta gig economy dentro de muchos de los temas que como empresas estamos priorizando para nuestros propios empleados y que nos pueden dar pues ese mismo ángulo para otros roles, ¿no? No, pues muchas gracias. Me parece muy importante y a quienes nos ven y escuchan, sigan ese proceso porque hay que ponerle mucha atención. Y la economía digital o gig economy, como dice Eduardo, es como para poner la lupa encima porque va marcando pautas de relacionamiento laboral en el presente y futuro. Pues muchas gracias, Martita. Creo que ahora sí ya podemos cerrar nuestro programa con un Lamentablemente, súper porque invitado. yo todavía tenía varias preguntas, pero pues respetando el Sí, tiempo que caray. nos asigna RHTV, sí, muchísimas gracias, de verdad, Eduardo, un placer el conversar contigo. Y Mauricio, una petición, unas breves conclusiones de lo que nos ha compartido Mauricio para cerrar el programa, por favor, de tu parte. Pues muchísimas gracias, Marta. Pues bueno, pues hemos hablado de la importancia, obviamente, de los líderes. No es nada más responsabilidad de recursos humanos, el bienestar de los colaboradores. Tampoco, cuando hablamos de salud ocupacional, no es solamente de salud mental, es un concepto muy integral que involucra el desempeño de toda la empresa, de los individuos, de los equipos de trabajo y ponerle mucho ojo a lo que hoy es el relacionamiento, tecnología, mundo digital y cómo estamos interactuando como seres humanos con todo este mundo que hoy nos simplifica cosas, pero también nos pone a prueba en cuestiones de cambio y de transición. Y póngale mucho ojo también a ese 30% de transformaciones que sí son exitosas para que podamos aprender en cabeza ajena y replicar buenas prácticas. Muchas gracias, Eduardo, y un agradecimiento especial a don Carlitos Silva también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber platicado con ustedes. Bueno, pues a nombre de la Universidad Anáhuac, del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, AMEDIR y RHTV, les agradecemos el habernos acompañado este día y esperemos vernos dentro de un mes con un nuevo invitado. Muchísimas gracias, Eduardo Asaf, nuevamente, y que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Vale, gracias.